Bienvenidos a todos. Vamos a estudiar el día de hoy acerca de la resurrección y el retorno. Mi nombre es Nancy Escalera de Makowski y estamos en esta serie del estudio bíblico junto con el principio divino. Bienvenidos. Les ruego que por favor, si tiene alguna pregunta, escríbala y al final de esta conferencia podemos tratar sus preguntas. Gracias. Entonces, habíamos dicho anteriormente que el propósito de Dios al enviar al Mesías, al enviar a Jesús, era de salvar a toda la humanidad caída. Habíamos dicho también que el propósito de la venida del segundo Adán era cumplir las tres bendiciones para que él pueda establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Desafortunadamente, nada de eso sucedió y habíamos visto las dos profecías que están en la Biblia acerca de las profecías de que él iba a ser un rey de reyes o de que él iba a ser el rey del sufrimiento. Entonces, vimos, si Israel y Juan Bautista hubieran recibido a Jesús, entonces él se hubiera convertido en el Señor, el Rey de Reyes. Él se hubiera convertido en el Mesías. Entonces, él hubiera traído el reino de los cielos aquí en la tierra. Desafortunadamente, debido al fracaso de Juan Bautista, que ya lo estudiamos, debido al fracaso de los tres reyes magos, debido al fracaso de los israelitas, de los fariseos, de todos los escribanos, debido a todo eso, entonces nada de eso sucedió. Y se convirtió él en el Señor del sufrimiento y tuvo que ir a la cruz. Entonces, ¿qué es el significado de la cruz? El significado de la cruz fue que él fue a la cruz no por la voluntad de Dios, sino porque fue que los israelitas no tuvieron fe en él. La gente que Dios preparó no creyó en él, entonces fue una alternativa que Dios creó para que la gente que tuviera fe en él, los discípulos, cualquiera que tenga fe en él, pueda ir a la cruz con él, básicamente. Jesús fue a la cruz con él, Dios fue a la cruz con él, porque Dios, el mismo Dios, cuando lo vio, me imagino como cualquier padre no quiere ver a su hijo en tal circunstancia. Entonces, eso es lo que sucedió. Vamos a ver que la voluntad de Dios era que Jesús construyera las tres bendiciones aquí en la tierra, pero no sucedió. Por el contrario, él tuvo que resucitar. Y al resucitar, al tercer día vino, se acercó a ellos y les dijo: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dio con la cruz? La victoria que Jesús obtuvo en la cruz fue que su espíritu fue intacto, su espíritu fue totalmente unido con Dios. Satanás pudo tocar su cuerpo, pero no su espíritu. Cuando él dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen, entonces Satanás tuvo que irse y Jesús tuvo la oportunidad de resucitar. Y cuando él resucita, entonces dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la posición de la Madre verdadera. Jesús, el Padre verdadero, y el Espíritu Santo, la Madre verdadera. Y de esta relación, de esta energía, cuando nosotros nos unimos, nos convertimos, tenemos nueva vida, resucitamos espiritualmente, tenemos nueva vida y podemos nacer de nuevo. Vamos de hijos caídos, hijos con pecado original, a convertirnos en hijos buenos, hijos adoptivos de Jesús. Por lo tanto, la gente caída debe volver a nacer como hijos sin pecado original. Jesús viene a sacarnos de aquí, de esta raíz caída de Satanás, y nos lleva a la raíz de Dios. Muy importante entender eso. Por eso es que él dijo: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, él os consolará
y él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, en Juan 14:26. Dicen que el Espíritu Santo es un espíritu femenino, es un espíritu consolador, es un espíritu que realmente tiene ternura y nos ayuda, nos levanta, ¿no? Entonces de allí que cada persona que recibe el Espíritu Santo siente esa nueva vida, siente esa nueva energía y puede levantarse y puede superar el pecado. Entonces aquí vemos más claramente, Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y la gente caída. Entonces todos aquellos nosotros que tenemos naturaleza caída, que tenemos pecado, nos unimos de mente y corazón con Jesús y tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Eventualmente llegaremos al paraíso. Todos los creyentes que durante la época de Jesús creyeron y fueron al paraíso. Entonces, aún así, los cristianos más grandes de la historia que murieron crucificados, inclusive Pedro murió con la cruz hacia abajo, ellos no fueron a un nivel más elevado, fueron al paraíso con Jesús. Pero aún así, todos los creyentes no son unos con Dios. Precisan redención, necesitan devoción, oración, ayuno y lo más importante, transmiten el pecado original. Desde que Jesús fue a la cruz, el mundo está igual. El mundo está igual porque no se erradicó la semilla del pecado original. Eso es muy importante. El Mesías, cuando venga, la segunda venida de Cristo, él es el que va a extirpar el pecado original. Entonces aquí está Jesús. Su espíritu es la base para la salvación. El cuerpo Satanás lo atacó, pero su espíritu no, su espíritu totalmente lo tuvo una gran victoria, fue a Dios y todos los creyentes que nos unimos con él recibimos salvación espiritual. Por eso le dijo al ladrón de la derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando venga el Mesías, la segunda venida de Cristo, entonces tendremos salvación total, salvación física y salvación espiritual. Entonces, Jesús se convirtió en el primer árbol de la vida. Fue el primero que nos trajo la semilla de Dios. Aunque Adán trajo la semilla de Dios, vimos que a través de la caída, Satanás se la llevó. Entonces Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y todos los pecadores. Es la nueva semilla, nació sin pecado original y es el único que alcanza el árbol de la vida. Por eso les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Tenía toda la razón. Aunque muchas religiones no les gusta escuchar eso, pero esa es la verdad, porque Jesús fue el único hijo que nació sin pecado original, vino como el segundo Adán para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y es a través de él nada más que podemos entrar al reino de los cielos. Aquí vemos en Corintios 15:20, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy claramente, en Cristo todos renaceremos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección quiere decir pasar de la muerte a la vida, pero no es una muerte física, es una muerte espiritual, porque Adán y Eva, cuando murieron, no murieron físicamente, ¿verdad? Ellos murieron espiritualmente. Entonces aquí vemos la parábola que nuestro Señor Jesús nos dijo en Lucas 9:6. Deja que los muertos entierren a los muertos. Él está hablando de dos tipos de muertes aquí. Los muertos espiritualmente, aunque tienen cuerpo físico, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Y aquí tenemos al cuerpo físico que está en el ataúd. Entonces deja que estos muertos entierren a estos muertos. Ahora sí entendemos. O sea, ¿qué quiere decir la muerte espiritual? ¿Qué quiere decir? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¡Wow! Todo aquel que cree en mí vivirá. O sea, vivirá espiritualmente, aunque muera físicamente.
no morirá jamás espiritualmente. ¿Okay? Es muy importante para entender cuál es la resurrección. En Apocalipsis 3:1 le está diciendo a Juan, a la iglesia en Sardis, sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow, sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Y aquí dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Durante la caída, ¿qué es lo que murió? ¿El cuerpo animal o el cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual, porque Adán y Eva dejaron de ver a Dios, dejaron de escuchar a Dios, dejaron de sentir a Dios. Recuerdan, en nuestra primera conferencia estudiamos que el cuerpo físico tiene 5 sentidos: de vista, audición, sabor, tacto y olfato. ¿Okay? Aprendimos también que así como Dios nos dio cuerpo físico, también nos dio cuerpo espiritual. Y con ese cuerpo espiritual también tenemos vista, audición, sabor, tacto y olfato. ¡Wow! Porque Adán y Eva veían a Dios, escuchaban a Dios, sentían a Dios. Sus espíritus, sus sentidos espirituales estaban abiertos. Cuando cayeron, se cerraron esos sentidos espirituales y se volvieron torpes. Por eso no sintieron a Dios más. Por eso, y en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, que Dios originalmente creó el cuerpo físico para que el cuerpo físico creciera, se madurara, pero eventualmente regresa a la tierra. Es un reciclaje. Pero el espíritu no. El espíritu viene a la par del cuerpo físico, crece, se madura, pero una vez que está maduro, se va al mundo espiritual, dice, vuelva a Dios que lo dio. Dios dio el espíritu. Un ejemplo muy simple. Si tenemos una maceta y queremos poner una flor con una plantita con unas rosas, ¿no? Cuando ya sale la rosa y sale muy linda, ¿necesitamos la maceta? No, sacamos la rosa y la maceta la echamos. Es lo mismo. Una vez que el cuerpo físico cumple con su misión de crecer al espíritu, ya no necesitamos del cuerpo físico. Por eso dice aquí que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Entonces, tenemos que entender que la muerte física es parte natural, el proceso de vida, de la vida humana, que no fue debido a la caída que Adán y Eva murieron físicamente. No, ellos continuaron viviendo más de 900 años. La caída fue la muerte espiritual. Por eso vemos que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal es el cuerpo físico, el cuerpo espiritual es el espíritu. Vemos aquí un poquito más el resultado de la caída humana en Génesis 2:2. Y de la costilla que Jehová dio, tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto ahora, huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Wow, hermanas, somos parte de la costilla de Adán. No podemos separarnos de él. Dios desde el principio estamos dentro de ellos. El cuerpo humano de carne fue formado antes de la caída. La muerte física es simplemente natural. Génesis 2:17, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Adán y Eva murieron espiritualmente, no físicamente. Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado es muerte. O sea, cada vez que cometemos un pecado, morimos espiritualmente. Wow. Y acá en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, la resurrección quiere decir que estamos pasando del dominio de Satanás al dominio de Dios, a la vida espiritual. Eso es lo que quiere decir la resurrección. No estamos resucitando cuerpos físicos, estamos resucitando cuerpos espirituales. Primero Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Ahí está muy claro.
Si tenemos amor, estamos resucitados. Si no tenemos amor, estamos muertos. Está Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra que Dios lo dio. Entonces, aquí está, cuando Jesús resucitó, en 5:24, les dice, aquel que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. O sea, que todas las palabras que Jesús nos dio son palabras de vida, son amor, son alimento espiritual que Dios nos da. Entonces, si aunque muramos físicamente, espiritualmente continuamos viviendo porque creemos y ponemos en práctica lo que nos dijo Jesús. Ahora, hay versos bíblicos que parecen apoyar la resurrección del cuerpo, y por eso vamos a estudiar esto un poquito más. En Mateo 27:52 dice, y se abrieron muchos los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, la resurrección de Jesús, vinieron a la salida de la ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, cuando leemos este pasaje, parece esto, ¿no? Parece que muchos de estos espíritus o cuerpos físicos se están levantando de las tumbas y aparecieron a muchos. Pero habíamos dicho en la primera conferencia que Dios utiliza su energía. Dios es el primer científico. Si Dios resucita el cuerpo físico, entonces estaría yendo contra su propia ley, contra su propio principio, que el polvo regrese a la tierra de donde vino. Entonces, una vez que una persona muere, simplemente se vuelve polvo, se recicla. Entonces, ¿qué es lo que se resucita? Entonces, no es su cuerpo físico, es su cuerpo espiritual. Y los muertos se levantaron en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Se abrieron los sepulcros, sepulcros espirituales, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, estaban en el mundo espiritual, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, no son cuerpos físicos los que resucitaron, fueron cuerpos espirituales. Además, no todo el mundo vio a esta resurrección, sino solamente aquellos que tenían los sentidos espirituales abiertos. No todos los vieron. Si no, hubiera sido un acontecimiento más grande y un testimonio mucho mejor para Jesús, pero no todos los vieron. Entonces, si esta fuera una resurrección corporal, los santos hubieran aparecido a todos. Aparecido es una palabra que describe una llegada de forma espiritualizada. Además, si ellos hubiesen aparecido a todos, es un evento con certeza que estaría citado en todos los lugares y no solamente en el Evangelio de Mateo. Todos los demás evangelios hubieran contado, ¿no? Aquí vemos también la resurrección de Lázaro. Jesús, ¿se acuerdan que estudiamos la vida de Jesús? Él buscaba fe y se vio obligado a hacer milagros. La resurrección de Lázaro no fue sino solamente un milagro. En Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, porque lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean que yo estoy aquí representándote. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces, el propósito de los milagros es promover la fe. Juan, por eso dice, aunque no me creáis, creer en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso es Lázaro levantado, para el beneficio de estos que de aquí puedan creer en él, ¿no? Jesús hizo milagros para inspirar la fe que dirigió a la vida eterna, la cual es exclusivamente a través de Cristo. Lázaro murió otra vez.
Jesús lo resucitó físicamente, pero después volvió a morir físicamente. Entonces, la resurrección corporal no es la resurrección a la vida eterna. Entonces, aquí nuevamente dice, ¿cómo se apareció Jesús ante ellos? Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que él trató de convencerlos una y otra vez de que era él el que resucitó, no fue un espíritu, no fue un fantasma. En Marcos 16:12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo hacia el campo. Esta diferente forma previno a que los discípulos lo puedan reconocer, porque se apareció aquí nuevamente. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pase a vosotros. Pero esta vez ya no los reconocieron. Por eso dudaron, muchos de ellos dudaron. La aceptación de que Jesús era un espíritu, de que no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo, enfatiza que en verdad es él y no un espíritu endemoniado sin forma. El hecho de que lo podían tocar y que él podía comer pescado no significa que él no era una forma espiritual o que un fantasma no puede hacer estas cosas, pero el espíritu sí puede. Acuérdense, tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual. Aquí tenemos ejemplos. Los ángeles comieron con la mesa de Lot. Jacob luchó con un ángel quien torció su cadera. Le sacó el hueso de su coyuntura. Fue tan real esa pelea. Eva fornicó con Lucifer. Explicamos en la caída. Fue la primera caída. Y luego los Bene Elohim, dicen que son ángeles, no sabemos exactamente, bajaron del cielo y se casaron con las hijas de los hombres. Eran unos, Bene Elohim, eran unos gigantes que bajaron del cielo. Entonces, las apariciones de Cristo después de su resurrección son descritas por Pablo como similar a su experiencia de la presencia espiritualizada de Cristo. Vamos a ver aquí cómo Jesús se le aparece a Pablo. Y Pablo está diciendo, y él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las escrituras y se apareció a Cefas y a todos los 12 y después se apareció a 500 de mis hermanos, aún los cuales que viven aquí y otros todavía están aquí. Después de todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, está narrando, y ahí está. Mas yendo en camino, aconteció que entraba en Damasco y repentinamente un resplandor de luz cayendo en tierra, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy el Cristo a quien tú me persigues. Y él está temblando y temoroso. Y dice, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces los hombres que iban con él, con Saulo o Pablo, que después le dijeron Pablo, se pararon atónitos, porque ellos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. San Pablo está educando a la gente acerca de la resurrección de la misma manera que él vio a Jesús. Entonces, todo el tiempo dice que se resucitarán los muertos y vendrán, se sembrará cuerpo espiritual y se criará cuerpo espiritual en el cuerpo físico. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se resucitará cuerpo espiritual y el cuerpo animal se terminará. Esas son las enseñanzas de Pablo. Pablo declara en todo momento que cuando uno siembra, no planta el cuerpo de ser levantado, sino se está plantando una semilla. Lo que es levantado no es un cuerpo natural, sino un cuerpo espiritual. Él enseñó mucho acerca de la resurrección.
Así también está escrito, el primer hombre Adán es alma viviente y el postrero Adán es un espíritu vivificante. O sea que está diciendo, Jesús es el espíritu vivificante. El primer Adán es un alma viviente y él cayó eventualmente. Por eso nuevamente nos está diciendo, se siembra un cuerpo, es un cuerpo animal, pero se crece un cuerpo espiritual. Es un poquito largo, así es que yo les recomiendo que lo lean. La iglesia cristiana está basada básicamente en las enseñanzas de San Pablo, que en realidad no es lo ideal, pero porque entonces mucha gente se enfoca en eso nada más. Aquí en la idea de la resurrección del rey de Herodes, en donde piensa que es Juan Bautista el que ha resucitado a los muertos porque él fue que lo decapitó. O sea, tenían ellos una idea muy clara de la resurrección. Si vemos la historia, poco a poco se fue perdiendo esa idea, pero sí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se ve muy claro que ellos entendían que una vez que una persona muere, puede regresar, puede resucitar. Por eso es que Herodes pensó que Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos, no los muertos físicos, sino los muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué son los principios de la resurrección? ¿Qué es lo que necesitamos para resucitar? Básicamente es lo mismo, son los mismos principios de la creación. Dios tiene que utilizar los mismos principios con los cuales Él nos creó. Primero, la palabra de Dios. Recibimos la palabra de Dios y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que encarnar la palabra de Dios. Recuerden el primer mandamiento que nos dijo Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas con tu mente, con todo tu cuerpo. Ese es lo primerito que debemos hacer. Recibir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces podemos resucitar. Luego, para poder resucitar este espíritu muerto, necesitamos el yo físico. Muy importante, les expliqué anteriormente. El cuerpo físico es el que crea elementos de vitalidad para el espíritu. Si no podemos hacer buenas obras, si no podemos salir y servir a los demás, el espíritu no crece. Necesitamos un cuerpo físico. Luego, resucitamos debido al mérito de la edad. Estamos en el mérito de la edad de la resurrección, la segunda venida de Cristo. En el tiempo de Moisés hubo resurrección, en el tiempo de Jesús hubo resurrección. Ahora estamos en la tercera época en donde también hay resurrección con la venida de Cristo. Y lo más importante también, que todo crece por medio de etapas. Tenemos las 3 etapas de crecimiento, de formación, crecimiento y cumplimiento o perfección. O sea, Dios utiliza el tiempo por medio de un proceso para recrearnos. Son los mismos principios de la creación, los mismos. Aquí está. Adán y Eva subieron, crecieron hasta los 14, 15 años, no sabemos hasta cuándo, cayeron a un nivel muy oscuro, muy bajo, en donde no había la palabra de Dios, en donde no había la luz de Dios, el calor de Dios, cayeron. Entonces, Dios comenzó a resucitar a Adán y Eva de aquí y sacó a Abraham. Después de Abraham, Isaac, Jacobo, todos los profetas del Antiguo Testamento hasta el tiempo de Moisés, que pudieron llegar a un nivel de formación. Y luego ahora podemos entender por qué es que Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús, porque Dios permitió que ellos vengan y ayudaran a Jesús, apoyaran a Jesús para que él hiciera su misión. Y entonces lo último es que cuando venga el Mesías tenemos que alcanzar el nivel de perfección, el nivel divino, el nivel en donde podemos estar completamente unidos con Dios. Podemos ver que debido a que Jesús murió
fue al paraíso. Ese día le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23:43. No hay nada más alto que el paraíso hasta cuando venga el Mesías. Entonces, Cristo viene a terminar la obra de salvación. Pues en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que tiene que venir el Mesías sin pecado original, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en los últimos días. Nuevamente, todo esto viene de San Pablo, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, seremos como él. O sea, está diciendo que cuando venga el Mesías, nosotros nos vamos a injertar a él y vamos a heredar todo lo de él y seremos como él. Es muy, muy claro. El completar la salvación es para tener el derecho al árbol de la vida, según mencionado en Génesis 3:24 y en Apocalipsis 2:7. Vamos a ver. ¿Qué es el árbol de la vida? Dios dijo a Adán y Eva que ellos primero debían ser fructíferos. Este fue el prerequisito para el matrimonio. En eso el hombre cayó y Dios bloqueó el camino del árbol de la vida, Génesis 3:24. Así que el hombre murió y fue cortado de la vida de Dios y necesitaba ser resucitado a la vida. Comer del árbol de la vida es llave para abrir el reino. Sin ser fructífero, como dijo Mateo, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, no podemos cumplir la segunda bendición. Luego en Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de la vida. O sea, el fruto nuestro es nuestra capacidad de amar, es nuestra capacidad de amar a Dios, de amar a los demás. Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento de corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Qué es lo que Adán y Eva querían en el jardín? El deseo cumplido. ¿Cuál era su deseo? Crecer, madurar y casarse, tener hijos, ¿no? Pero lo hicieron antes de madurar y lo peor de todo fue que Satanás invadió. Satanás se metió en esa relación y por eso estamos donde estamos. El fruto de justicia en el Antiguo Testamento es la bendición. Cuando Cristo venga a establecer su reino eterno, esa es la esperanza y el anhelo cumplido de la edad del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús es el árbol de la vida. Hebreos 5:8-9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Palabras muy claves. Recibir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios, encarnarla en nosotros cuando la ponemos en práctica. Por eso ahí está, Jesús dice muy claro en Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Algo muy importante, si no nos conectamos al Mesías no podemos dar fruto. Pero si estamos conectados al Mesías, podemos dar fruto. Y dice, y en abundancia. Y aquí está también en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces quiere decir que comer del árbol de la vida es ser fructífero. Y ahí es cuando se abren las puertas para el árbol de la vida. Una vez que seamos perfectos, como nuestro Padre es perfecto, entonces sí estamos listos para recibir la segunda bendición, que es la bendición del matrimonio. Pero es que ahí Jesús lo está rectificando. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en Apocalipsis 22:14. ¿Qué quiere decir lavar sus ropas? Lavamos nuestras ropas cuando están sucias, ¿verdad? Igual, lavamos nuestras vestiduras espirituales cuando vemos que hemos pecado y nos arrepentimos.
Si vemos el error, es muy importante pedirle perdón a Dios. Es muy importante desatar ese malo sentimiento, ese pecado. Cuando nosotros hacemos eso, podemos entrar al árbol de la vida. Podemos recibir la bendición de Dios. Pero si no lo hacemos, estamos sucios. Entonces es muy importante que lavemos nuestras vestiduras, que es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Nuevamente aquí vemos el árbol de la vida en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué? ¿Cuántos de nosotros vencemos? Tenemos que vencer nuestras adicciones, todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas. Cuando vencemos esas debilidades de nuestro cuerpo físico, entonces sí, tenemos derecho a comer del árbol de la vida. Tenemos derecho a recibir la bendición de matrimonio de Dios. Entonces la segunda venida es la providencia para abrir las puertas y el camino para el árbol de la vida. Aquí vemos por qué es que Jesús habló así. Habló de esta manera porque se cerraron las puertas. Cuando él dice, mi reino no es de este mundo, él se dio cuenta que las puertas fueron cerradas para Israel porque Israel no creyó en él. Y vinieron a decirle, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto lo dijo cuando él ya supo que nadie lo creía y que la alternativa era ir a la cruz. Las puertas del árbol de la vida se cerraron. Por eso él dijo eso. Entonces vamos a entender un poquito más. ¿Cómo es que las personas espirituales pueden resucitar? Entonces vamos a ver esta persona en la tierra. Tiene cuerpo físico y tiene cuerpo espiritual. Y esta persona está en el mundo espiritual. Esta persona tiene mente espiritual, cuerpo espiritual. Y esta mente espiritual y cuerpo espiritual vienen e influencian a esta mente y a este cuerpo espiritual. Esta mente y este cuerpo espiritual hacen que este cuerpo físico se mueva y lo que haga este cuerpo físico regresa a este espíritu y lo que regresa a este espíritu regresa a este espíritu. Un ejemplo muy simple. Cuando recibimos inspiraciones de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, el calor de Dios, recibimos inspiraciones, este espíritu le da inspiraciones, por ejemplo, Elías regresó a la tierra y le dio inspiración a Jesús, le dio fuerza a Jesús. Y esa fuerza le fue a su cuerpo físico, su cuerpo físico hizo muchos milagros, ¿no? Resucitó a los muertos, curó a los leprosos, hizo muchos milagros. Entonces, al hacer esos milagros, él recibió elementos de vitalidad. Lo hizo Jesús y todos lo podemos hacer. Yo tengo experiencia de que cuando estoy súper cansada, en lugar de ir a acostarme y pienso en la persona, por ejemplo, mi esposo, y lo veo que él está también triste, está cansado, y voy y le doy un masaje atrás, siento una energía tremenda, porque estoy dando elementos de vitalidad a mi cuerpo físico, haciendo una buena obra, y este cuerpo físico a su vez da elementos de vitalidad a mi espíritu, y este espíritu a su vez da elementos de vitalidad a este espíritu que se ha muerto, no sabemos hace qué tiempo, y ese espíritu crece. Es la única manera como ese espíritu crece. Entonces, la misma dinámica que estudiamos en la primera conferencia de cómo crece nuestro espíritu, es la misma dinámica de cómo los espíritus que ya murieron, mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, mi tatarabuelito, todos dicen que tenemos hasta 7 generaciones que restaurar, que están con nosotros, que nos están influenciando. ¿Cómo van a resucitar ellos? A través de nosotros. Ellos nos influencian para bien o para mal. Así es que nosotros tenemos que discernir cuando nos influencian, nos están diciendo que hagamos algo bueno o que hagamos algo malo. Nosotros tenemos que decidir eso. Entonces les voy a dar
Un ejemplo, aquí en Judas 1:14 dice que el Señor viene con sus santas decenas de millares. Quiere decir que cuando venga el Mesías va a venir con muchos espíritus. Muchos espíritus se van a levantar. Los buenos que lo están apoyando, los buenos que lo están acompañando, los que han lavado sus vestiduras, los que están durmiendo, vienen con él y vienen a ayudar a la tierra. Entonces les voy a dar un poquito más de explicación. Por ejemplo, este primer nivel de formación, el Antiguo Testamento, ahí es donde estaba Abraham, Moisés, Elías, todos ellos que fueron héroes, que fueron santos de Dios, hicieron todo lo que Dios les pidió, pero no recibieron lo que se les prometió. Por eso aquí en Hebreos dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios les prometió el reino de los cielos, pero no pueden subir. Entonces, Dios quiere que ellos regresen a la tierra, ayuden a Jesús a dar testimonio, a que la gente lo crea, y Jesús consiguió los 12 discípulos, por lo menos, y cuando él fue al mundo espiritual, él fue al paraíso, llevó consigo los del Antiguo Testamento y los que él también consiguió. O sea, los del Antiguo Testamento ya no están aquí, sino que pueden subir al paraíso donde está Jesús. Eventualmente, cuando venga el Mesías, Jesús dijo, yo vendré nuevamente. El Espíritu de Jesús viene a la tierra a trabajar con el Cristo de la segunda venida, que viene con el cuerpo físico, sin pecado original. Jesús viene a apoyarlo, a guiarlo con todos sus discípulos, con todos los santos, con todos los ángeles, apoyar al Cristo de la segunda venida. Y cuando él vaya al mundo espiritual, va al nivel más alto, que es el nivel divino, de espíritu divino, o el reino de los cielos en el mundo espiritual. Entonces, hay esperanza para todos, esperanza para todos. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo de esta resurrección del retorno. Yo leí este libro hace mucho tiempo y realmente me hizo entender muy bien esta resurrección del retorno. Francesco es un hombre, un joven que vivió en los años 1800 y decide regresar a la tierra por medio de un medio, Farnese, de Londres, y le dice que por favor escriba. Él quiere explicar, narrar lo que él está experimentando en el mundo espiritual. ¿Y por qué lo hace? Porque no quiere que todos pasemos por lo que él pasó. Entonces, o sea, es una buena obra que él hizo. Realmente una buena obra para abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos cambiar de estilo de vida y que podamos vivir una vida más celestial y no cometer muchos errores, y cuando muramos vayamos a un nivel más alto, no el mismo nivel que él murió. Entonces, vamos a ver aquí, les voy a explicar muy rapidito. Él en realidad va por 11 niveles, él reconoce 11 niveles. Swedenborg reconoció 9 niveles. Dante 9 niveles, pero este está reconociendo 11 niveles y llega al mundo donde está Jesús, el paraíso. Y comienza aquí, hay varias veces donde luego puede superar algo y le permiten regresar a la tierra a superar otra cosa. Sube y luego cambia, se limpia y le permiten regresar a la tierra. Luego sube nuevamente y a la final, lo último, regresa a la tierra en donde tiene que superar al enemigo de toda su vida. Entonces vamos a ver uno por uno. En la primera, Francesco viene de familia muy adinerada en Italia, es influenciado espiritualmente por un ancestro rey. Es influenciado, o sea que este ancestro rey está en el mundo espiritual y le influencia a que haga cosas que él no quiere hacer. Muchos amoríos frustrados, perdió la fe en la Iglesia Católica debido a la corrupción y tuvo un solo amor puro, noble y elevado. Con esta muchacha no tuvo sexo, fue un amor platónico, un amor puro. Y murió a mediana edad, repentinamente. Se fue al mundo espiritual. El segundo nivel.
se comienza a arrepentir porque al morir se da cuenta que está encadenado a su cadáver. ¡Wow! Dicen que nuestro cadáver vive por lo menos 40 días hasta que se desintegre completamente, ¿no? Él está encadenado a su cadáver y se da cuenta que tiene un cuerpo espiritual oscuro, deformado, y recuerda todas las cosas horribles que había hecho en la tierra. Se da cuenta que no desarrolló sus sentidos espirituales, que tiene una debilidad tremenda, no podía moverse, no podía ver nada. Lo único que sabía era que habían espíritus malos que lo estaban rodeando. La única luz brillante que ve son los rezos y lágrimas de su novia en la tierra. Por primera vez, él ve esas gotitas de lágrimas y sigue esa luz. Y ahí es cuando comienza a darse cuenta que necesita ayuda, que necesita cambiar, que necesita arrepentirse. Se va en el tercer nivel, se aprende la ley espiritual. Le dan mucha educación en el mundo espiritual y llega a un lugar de la esperanza, Es que estamos estudiando aquí en la tierra. Es mejor que estudiamos y aprendamos las leyes celestiales ahora, porque si no lo hacemos aquí, de todas maneras lo vamos a recibir allá. Aprendamos las leyes celestiales. Entonces llega a este hogar de la esperanza. Francesco se reúne con otros espíritus, casi sordos, mudos y ciegos en una celda oscura. ¿Por qué están sordos, mudos y ciegos? Porque no desarrollaron sus sentidos espirituales. No aprendieron a ver, no aprendieron a oír, no aprendieron a hablar palabras de vida. Entonces están allí en una celda oscura. Reciben conferencias acerca del pecado y el arrepentimiento y mantienen un horario muy estricto. O sea que hay workshops. Pueden visitar a sus amados en la tierra, pero ellos también pueden caer nuevamente si no superan. Un ejemplo, los mandan a visitar a un amado en la tierra, un descendiente que le gusta tomar, porque a él también le gusta tomar, un borracho. Entonces llega a la tierra, quiere influenciarlo a que deje de tomar. Pero si este muchacho no deja de tomar, ¿qué sucede? Los dos vuelven a caer y vuelven todavía a caer más bajo. Entonces tienen que desarrollar una tremenda, un poder de voluntad muy, muy grande. El cuarto nivel es donde tiene que negarse a sí mismo. Le mandan una misión en la tierra. Está 9 meses después de la muerte. Y ahí es donde recibió la responsabilidad de pagar por sus pecados. Comienza a desarrollar sus sentidos espirituales, comienza a moverse y comienza a hacer sacrificio por las personas a las que él guiaba. O sea, comienza a amar a las personas. Comienza a desarrollar poder de voluntad para rechazar la tentación e invasión de espíritus malignos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado aquí en la tierra y en el mundo espiritual, de que los espíritus malignos nos posesionen. Ellos quieren un cuerpo físico y quieren el cuerpo físico para satisfacer sus deseos. Y lo pueden hacer a través de nuestro cuerpo físico. Pero si nosotros superamos esa tentación, ellos también lo superan. Nosotros subimos y ellos también suben. Número 5, la segunda muerte. Llega al mundo espiritual sombrío, sube a un cuarto con más luz, pero desolado. Aprende a viajar tan rápido como le permite su mente y aprende a flotar en el aire. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños de que estamos volando? Son muy buenos sueños, quiere decir que estamos creciendo espiritualmente. Viaja a niveles bajos donde no hay ni ley, y siempre los más fuertes ganan. Y luego desea vengarse de su enemigo en la tierra y necesita más educación. Se da cuenta cuánto no sabe, se da cuenta que necesita la palabra de Dios. Número 6, él llega a un amanecer del mundo espiritual. Ahí experimenta la segunda muerte. Dice que durmió por mucho tiempo, mucho tiempo, no sabe cuánto tiempo, pero que al despertarse, se despertó con un cuerpo espiritual más brillante, como de 30 a 35 años. O sea que él quizá murió a los 40, 45 años. Dice, él despertó con un cuerpo más brillante y más joven.
El sol aparece para iluminar y calentar el aire. Vive en un cuarto en casa pequeña con un espejo y una pintura vívida de su novia. O sea que él está creando todo eso. Y cuando lo crea, lo pone ahí en su casa. Aquí tenemos que entender, nuestra mente tiene una capacidad tremenda y lo que creamos en la tierra también lo estamos creando en el mundo espiritual. Encontró a su padre que había estado esperándolo y orando siempre por él en un nivel más alto. Luego va el número 7, va al horno derretidor, al mismo infierno. O sea, mientras uno más sube espiritualmente, puede bajar más abajo en el mundo espiritual. Entonces, él ya está aprendiendo a superar toda tentación. Arriesga su vida para salvar almas arrepentidas. O sea, la gente se va al infierno, pero dice que cuando se mueve uno ve todo lo que ha hecho mal y se arrepiente. Entonces, la misión de él es ir a salvar almas arrepentidas. Se encuentra con su ancestro, un rey maligno, y no puede moverse. Se da cuenta que está encadenado a él. Y debido a su orgullo, hay una atadura con su propia voluntad y siente arrepentimiento. Él se da cuenta que cada uno de nosotros creamos el infierno y sus paredes con pensamientos y acciones pecaminosas. Este rey es el que le influenció toda su vida y le pide que llegue. Apenas entró en un salón, una energía tremenda lo lleva y lo hace sentar cerca de él. Le dice, te he estado esperando por mucho tiempo. Y este rey se parecía también a Francesco físicamente. Cuando él lo vio, dijo, wow. Entonces le invita a tomar un vino, se sienta. Al sentarse, él ve muchos ojos en su asiento y al tomar el vino ve muchos ojos en la copa. O sea, el mundo espiritual quiere decir que este rey estaba dominando a muchos espíritus. Entonces, eventualmente, él supera al rey, pero la única manera de superarlo fue porque tuvo su guía espiritual que lo llevó hasta la puerta. Le dijo, hasta aquí nomás te puedo llevar. Ahora tú tienes que cortar la cadena con este rey. Y cuando el rey lo llevó a un lugar en donde tenía mapas del mundo, de cómo él iba a dominar el mundo. ¿Quién quiere dominar el mundo? ¿No? Satanás. Entonces, él vio todo eso y se asustó y pegó el grito y pidió ayuda a Dios. Cuando él pidió ayuda a Dios, entonces Dios pudo sacarlo de allí y esa cadena que él tenía con el rey se rompió. Luego, destruye el deseo maligno en el número 8, recibe más educación en el mundo espiritual, entra en la esfera de los remordimientos, derrama muchas lágrimas de arrepentimiento y esas lágrimas hicieron que florezcan flores pequeñas. Imagínense, si derramamos lágrimas en el mundo espiritual, mejor hacerlo aquí, ¿no? Derramamos lágrimas de aquí en la tierra más rápido que esperar a ir al mundo espiritual. Entonces debe subir montañas creadas por su propio orgullo. Debe ayudar a espíritus débiles. Debe superar amargos sentimientos de traición y decepción que lo llevaron a desconfiar de los demás. Cuando nosotros perdemos la fe en todos, estamos construyendo esos muros, esas paredes. Y luego por fin llega a un lugar más brillante, la mañana del mundo espiritual. Entra al hogar del descanso, por fin. No sabemos cuánto tiempo le tomó, él no tiene conciencia del tiempo. Ve allí espíritus brillantes que le dan la bienvenida y usa una túnica más clara. El blanco es símbolo de pureza, mientras que el negro es lo opuesto. Le dieron su primera casa rodeada de colinas verdes y prados dorados con dulce fragancia. Por primera vez ve colores. O sea, todo este tiempo, 8 niveles, él simplemente está luchando. Y ahora por fin en el 9º nivel comienza a ver colores, comienza a ver vida, comienza a ver luz. El número 10, ama al enemigo. Le dan otra vez la misión en la tierra. Él debe aprender a perdonar a su enemigo y inclusive llegar a beneficiar y amar a su enemigo. Él podía percibir el rencor que su enemigo continuaba sintiendo en su contra. Con más educación comenzó a reflexionar y se arrepintió hasta que una atadura de odio entre los dos comenzó a derretirse. ¡Wow! Esto nos enseña mucho. Nos enseña que si hacemos mal a alguien,
y seguimos con ese rencor hacia esa persona, no solamente esa persona es afectada, sino nosotros también. Una vez que nos arrepentimos, poco a poco esa atadura de odio entre los dos comenzó a derretirse. Por eso es que es muy importante escuchar lo que dijo nuestro Señor Jesús. Amen a sus enemigos. Cuando amamos a nuestro enemigo de corazón, esa cadena que tenemos de odio se derrite. Luego al nivel 11º, llegó al día resplandoroso en el mundo espiritual. Aprendió el autocontrol de mente y emociones. ¡Wow! Ahí está la meta. Y eso es solamente para el paraíso. Aprender a controlar la mente y las emociones. Se libera de la larga carga de su pasado. Sube al próximo nivel de puertas doradas y le dan la bienvenida a sus guías, su padre y su madre y todos los que ayudan a superar el pecado. Y vio una luz brillante que venía desde el oriente con una multitud de ángeles de los cielos más elevados. ¡Wow! Vienen una multitud de ángeles del oriente con ángeles y cielos más elevados. Nos está dando una revelación pequeña que viene del oriente, ¿no? Entonces, si aprendemos a controlar nuestra mente y nuestras emociones, aprendemos a sacar nuestro pasado y a ser libres. Entonces, aquí vemos, él fue al infierno. Básicamente él fue al infierno porque estuvo totalmente desfigurado, estuvo totalmente en oscuras, no había luz, no había nada donde él fue. Murió y estuvo encadenado a su cuerpo físico. No sabemos por cuánto tiempo. Y la única manera como él pudo resucitar fue cuando vio las lágrimas de su novia que venía al cementerio a ponerle flores y lloraba y lloraba y lloraba por él, le pasaba misas, hacía ayunos, hacía toda clase de penitencia por él. Entonces él siguió esa luz, la luz de su novia, y por medio de ella él pudo superar poco a poco. La primera vez que se vio en un espejo, dijo que se vio algo muy desfigurado que él mismo gritó. Gritó y se dio cuenta, no he podido crear la imagen de mi cuerpo espiritual. Por el contrario, era un fantasma, era algo horrible, era algo muy raquítico. Ahí se dio cuenta que su vida fue solamente enfocada en la carne y no en el espíritu. Ahí se dio cuenta que su vida en la tierra fue en realidad un desperdicio porque no pudo crecer su espíritu. Entonces, poco a poco fue creciendo, va subiendo, va bajando 9 veces, 11 veces, hasta que por fin, la última vez que va al infierno, al peor de los infiernos, que es donde tiene que superar a su enemigo, supera al enemigo, ama al enemigo, y ahí es donde por fin sube al 11º nivel, en donde siente el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la luz de Dios, el calor de Dios. Eso es lo que todos nosotros vamos a experimentar. Y para mí personalmente es una de las conferencias más bonitas que me llegan al corazón, porque entiendo el amor increíble de Dios. Cómo después de Adán y Eva comenzó a trabajar para sacarnos del infierno. Con esta resurrección del retorno, Dios nos está diciendo que hay esperanza para el peor de los pecadores. El peor de los pecadores tiene oportunidad de resucitar. Aunque él no quiera, nosotros lo queremos, así como Francesco, sus papás, su mamá, su novia. Aunque él no quiso, ellos le estaban haciendo condiciones para que él cambie, para que él resucite. Entonces, este es el amor de Dios, el amor absoluto, eterno e incambiable de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesús nos dijo esto: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo este lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Wow, o sea, él está hablando a los cristianos. Vendré otra vez y los tomaré a donde voy.
yo voy para que donde yo esté, allí estén ustedes también. O sea, está prometiendo a los cristianos que van a ser tirados a los leones, van a morir crucificados, van a ser quemados. Les está prometiendo que si ellos creen en él, de todas formas, él va a regresar y los va a llevar al nivel que se merecen junto con él. O sea, aquí vemos la resurrección del retorno de todos, desde Abel, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, el segundo advenimiento. Todos ellos, Dios tiene ese nuevo camino para que todos ellos sean salvos y todos ellos puedan llegar al reino de los cielos. Aquí está el último pasaje de Isaías 46, en donde Dios prometió: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis deseos se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Él se lo propuso y lo va a cumplir. Se lo propuso y lo está cumpliendo. Por eso esta resurrección del retorno es muy importante, porque vemos que Dios se propuso que todos sus hijos, que nadie muera, que nadie se quede en el infierno, sino que todos vayamos al reino de los cielos. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, por favor, nos vamos a ellos. Gracias.